Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, buenos días también con usted. Muy buenos días, Lenin. Como si fuera la gran cosa, el gobierno nos cuenta que ha conseguido 900 millones de dólares a una tasa del 6.5%, la más baja de la historia, ha dicho el presidente Moreno. ¿De cuál historia es la pregunta? Porque resulta que los multilaterales dan créditos con intereses menores al mismo plazo, la CAF, por ejemplo, al 3%. No hay que irse tan lejos. El presidente se fue al otro lado del mundo. ¿Vale la pena? Bueno, nosotros hemos analizado el presupuesto general del Estado en 4 aspectos que pueden incidir en la actividad industrial, valorando la transparencia con que se presentan las cifras en los portales del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central. Ahí hemos evaluado esos 4 aspectos. Primeramente, por el lado de los ingresos, vemos positivo que la visión actual de la generación de esos ingresos van, por un lado, a través del incremento de la recaudación, pero no a través de una mayor presión fiscal, lo cual nos permite prever una estabilidad tributaria en ese periodo, sino a través de la ampliación de la base de contribuyentes y de la generación de mayor actividad productiva, la cual sí es posible, amparados principalmente en la Ley de Fomento Productivo, lo cual resulta que nos lleva a una necesidad urgente de la promulgación del reglamento. Y por otro lado, también a través de la monetización de activos, esto es, de la venta de las empresas del Estado, las cuales van a generar ingresos estatales, pero a su vez van a eliminar gastos. Por el lado del financiamiento, nosotros estamos convencidos que la deuda per se no es mala. Las empresas y los países contraen deuda, pero importante es que sea deuda que nos permita generar riqueza, generar producción. La deuda per se no es mala, pero fue este gobierno quien dijo al inicio de su gestión que los créditos con China sí eran malos y que se debían renegociar porque las condiciones no eran las mejores. Entonces, ¿hasta qué punto un gobierno necesitado, con las 2 manos extendidas para ver qué le cae, puede renegociar en igualdad de condiciones, por ponerlo de alguna manera? Evaluando las cifras, como usted dice, nosotros creemos que hay que encontrar formas alternativas de financiamiento, y unas de ellas son justamente los organismos multilaterales que permiten mejores condiciones tanto en los plazos y en las tasas, y ese 6.5% conseguido en la China significa que eso es posible. Sin embargo, para modificar ese modelo nefasto que recibimos del gobierno anterior, en donde la economía se movía a través del agresivo endeudamiento, es importante el compromiso de todos los sectores, pero principalmente de los actores políticos que tienen que estar comprometidos en ese cambio, y también principalmente aquellos que están en el marco de la Asamblea Nacional. Otra parte de los ingresos que deberían en ese camino generarse al país es aquellos que provengan de la recuperación de los dineros que se generaron en la corrupción, y esto implica también la persecución y el juzgamiento de aquellas personas que dejaron tanto daño a nuestra sociedad. Sí, y en ese punto seguimos en el cero, no salimos de allí. Sin embargo, parecería que el gobierno continúa retrasando la llegada a su destino, que parece ser, todo apunta a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo le suena esto al sector privado? Como ya le indiqué, nosotros creemos que es importante buscar esas fuentes alternativas de financiamiento, y los organismos multilaterales permiten las condiciones que nosotros necesitamos respecto de plazos y de tasas. En el lado, como usted me consultaba, de los ingresos del presupuesto del Estado, nosotros también creemos que las inversiones van a generar una dinámica en las alianzas público-privadas, y además en el gasto corriente también tenemos otro espacio en donde se puede trabajar. Por un lado, la reducción de los salarios y sueldos del sector público y de las empresas del Estado como CNT, TAME, Correos del Ecuador, ya que en el mercado tenemos propuestas mucho más aterrizadas que las que se cumplen en esos espacios. La reducción de la burocracia, que es algo que ya se anunció en agosto dentro de las medidas económicas para la optimización del tamaño del Estado. Y por último, la focalización de los subsidios hacia quienes realmente lo necesitan. Esto significa continuar transparentando las cifras y precios de la economía, revisando todos los subsidios de todos los sectores, y obviamente cuidando a la población de menos recursos, a la frágil competitividad del país, pero también reconociendo que existen subsidios cruzados que se
se generan en el sector privado a través de los precios de sustentación de algunos productos del área agrícola. A propósito de inversiones y para cerrar el tema del viaje a China, Ecuador tiene un acuerdo de asociación estratégica bilateral con ese país. No todos lo tienen. ¿Se está aprovechando aquello de alguna manera o no ha servido de mucho el trabajo que se realizó para llegar a esos acuerdos? Todo lo que significa apertura comercial, todo lo que significa acuerdos y reglas claras en el marco del comercio es importante para el sector productivo y importante más que nada en el marco de un país dolarizado que es el Ecuador, donde se requiere la incrementación de las exportaciones y obviamente de sus encadenamientos en la mejora continua de la competitividad y de esa ampliación de los mercados internacionales. Pero no hay datos concretos, ustedes al menos no los tienen de cómo nos hemos beneficiado de este acuerdo, de este compromiso entre Ecuador y China. Nosotros como Cámara de Industrias de Guayaquil y como Federación hemos estado más bien trabajando en los acuerdos comerciales con los Estados Unidos y en los temas relacionados con la Alianza del Pacífico, que son los que vemos más cercanos y más viables en este momento. ¿Y el nuevo vicepresidente, qué pasa con él? Ustedes como cámaras le han deseado éxito, pero ¿éxito en qué? Si aún no está claro siquiera cuáles van a ser sus funciones. El vicepresidente Sonnenholzner tiene un sinnúmero de virtudes, entre las cuales destacamos su trayectoria impecable, su profesionalismo y principalmente su independencia de la injerencia político-partidista, que es algo muy importante para que él pueda iniciar sus funciones en este momento. Esas virtudes le permiten a él ser un articulador de la política productiva, desde esa alta función, apoyando a los ministerios de la producción, industrias, acuacultura, pesca, comercio exterior, trabajo, turismo, etcétera, ¿no? ¿Esas quisieran ustedes que fueran las funciones del vicepresidente, el de ser el gran articulador entre el sector privado y el sector público? Se lo pregunto considerando que la palabra del sector empresarial tiene un peso importante en este gobierno. Pasaron de ser parias en el país a convertirse en aliados con un discurso siamés, reactivo con el gobierno. Entonces, ¿es ese el vicepresidente que ustedes consideran que el país necesita, el del articulador? Nosotros creemos que el vicepresidente Sonnenholzner tiene dos grandes retos en los cuales él puede apoyar. Por un lado, es importante que él ayude y sería fantástico que pueda generarse en este país un norte productivo, un espacio en donde la economía tenga un camino y finalmente no hay injerencia de la política ni de las ideologías de ese momento. Y en ese marco, él puede apoyar, como ya decía anteriormente, en el fomento a las exportaciones y a las cadenas productivas y obviamente a la atracción de inversión nacional y extranjera. Pero por otro lado, hay un espacio que nos preocupa a todos los ecuatorianos, que es la preocupación número uno y que se relaciona al empleo. Y yo creo que él sí podría ayudar a lograr esos consensos que cambien esas estructuras que no son aceptables para la mayoría de los ecuatorianos. Esto es, solo 4 de 10 ecuatorianos tienen empleo adecuado y después 4.600.000 ecuatorianos están en el empleo inadecuado y 332.000 ecuatorianos están en el desempleo. Son casi 5 millones de personas que representan la suma de la población de Quito y Guayaquil, que no satisfacen sus necesidades del día a día. Estamos hablando en este momento de incrementos salariales, cuando desde hace muchísimos años el salario básico unificado ha crecido muy por encima de la inflación. Desde el año 2014, cuando se promulgó la ley de justicia laboral, cayeron 10 puntos los indicadores de empleo adecuado. Y en un momento en donde ya tenemos una canasta básica cubierta por ese salario básico, yo creo que seguimos creando barreras para esos 5 millones de personas que nos presionan, no solo al sector público, sino principalmente al sector privado, por poder tener un trabajo digno. ¿Así funciona? ¿No subir los salarios a cambio de generar más empleo? Eso tiene que darse porque necesitamos que esos 5 millones de personas se visibilicen, que ellos puedan tener ese acceso en donde la familia se pueda abastecer de la vestimenta, de la alimentación, de la educación, que es tan necesaria y que buscan los ecuatorianos desesperadamente. Es la mayor preocupación que tiene en este momento nuestro compatriota. Ahora, en el tema económico, los resultados parecen que no acompañan, ¿no? Ustedes como sector empresarial tienen al ministro de Finanzas soñado y sin embargo por ahí una prestigiosa agencia de calificación de riesgo dice que en Ecuador las expectativas pasaron de ser estables a peligrosas. Las previsiones no son precisamente las mejores para el próximo año.
Nosotros estamos esperando la promulgación del reglamento a la Ley de Fomento Productivo. Que ya lleva meses retrasado. Correcto, hemos tenido oportunidad de aportar a ese documento con opiniones, y yo creo que los mensajes que en este momento nos ha dado el vicepresidente, mensajes de optimismo de cara a la Navidad, de cara al Año Nuevo, nos permiten empezar el 2019 con renovado entusiasmo, con renovada fe en que el país puede cambiar de modelo, de ese modelo nefasto que recibimos, hacia un modelo donde la producción sea la que genera la dinámica económica. Caterina Costa, presidenta de